buenos días, hermanos. Qué hermoso culto del que estamos pudiendo disfrutar y participar. Créanme que Dios ya está hablando a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones y nuestras mentes, inclusive antes de que nos hayamos levantado. Porque el que estuviéramos acá no es un hecho casual. Todo en las manos del Señor tiene un porqué. Bendito sea nuestro Dios y que podamos entender lo que en esta mañana Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y agradezco a los hermanos que han preparado el culto, que han hecho lo posible que podamos estar adorando, predisponernos, decirle tantas cosas a nuestro Señor que pasa por dentro y que tiene que ver con nuestra adoración como iglesia en este lugar. Muy bien, el pastor me pidió que pudiéramos estar pensando en Esther. Tenemos como énfasis hombres y mujeres de fe y centrado en Esther, capítulo 4, que les voy a pedir que vayan buscándolo. Esther, antes de Salmos, antes de Job, Antiguo Testamento. Esther, el capítulo 4, los primeros 16 versículos los vamos preparando, los vamos buscando con tiempo. Y mientras lo vamos buscando, lo primero que quisiera poder recordar, cosas que ya sabemos, pero que viene bien poder recordarlos. Este es un libro donde en ningún lugar se menciona a Jehová, se menciona a Dios. Pareciera como que fuera algo sacado de algún otro lugar, un libro histórico, y sin embargo, cada una de las escenas que van sucediendo en cada uno de los capítulos. Nosotros vamos a ver un poquitito del 4, pero les invito a que puedan después en sus casas leerlo. Muchos lo sabemos de cuando éramos chicos, nos viene bien volver a leerlo. Es una historia preciosa en la que vemos el accionar de Dios, que parece invisible, porque parece algo que no tuviera nada que ver, y sin embargo se lo ve invencible. Como hacían los chicos, lo prometió, no se olvidó de su pueblo. Dios lo prometió, no se olvidó de su pueblo y en esos capítulos se lo puede ver. Esto tiene que ver con una historia, parte de la vida del pueblo judío, en tiempos en que estaba exiliado en Persia. Y vemos algunos personajes y los que queremos rescatar es el de Esther. ¿Qué cosas podemos decir de Esther? Sabemos que era huérfana. Sabemos que un familiar la había adoptado. ¿Se acuerdan el nombre del primo que la había adoptado? Mardoqueo, lo había adoptado. Sabemos que era parte de la minoría, todo el pueblo judío estaba en esa región porque había sido parte de un botín de guerra. No era una persona que estuviera activa en un montón de cosas que tuviera que ver con la cultura y la sociedad, y más bien vivía en un anonimato con su primo. Las cosas van cambiando y el rey vuelve de una guerra porque tenía gran necesidad de poder, tenía ya 127 provincias de las cuales él estaba gobernando, pero él quería más. Había ido, no le fue muy bien, volvía derrotado. Cuando vuelve ya no estaba su reina Basti, que por cosas que hoy no las vamos a ver ya no estaba ahí, y él se sentía solo y sus consejeros le dijeron que había que buscar a alguien. Hicieron como una especie de concurso de belleza y dentro de todas estas mujeres que habían sido seleccionadas, las más hermosas, mirando la parte exterior, Esther se había destacado por las cosas internas que ella tenía, ¿sí? Se había como mostrado una luz distinta por la cual desde el primer momento de entre los que venían preparando estas mujeres había encontrado gracia en las personas que tenían que prepararla. Y también gracia en el rey que terminó eligiéndola. Hasta ahí parece, como hay una película ahora de Cenicienta, antes era dibujito de Disney y ahora una película, parece, dice, wow, toda su vida para llegar a esto, y parecería como que si fuera una película, decimos, ay, fin, acá terminó, buenísimo. Una historia donde estaba de abandonada, donde estuvo en la pobreza, el anonimato, es la reina, listo, fin, nos vamos cada uno a su casa. Y sin embargo, entre bambalinas, como suele ocurrir con las cosas que vienen mal, cuando el diablo quiere meter la cola, en bambalinas había otro personaje llamado Amán, un nuevo funcionario del rey, al cual el rey había querido engrandecer y había dicho a todos los siervos que tenían que arrodillarse ante él. Estaba también con tanta sed de poder y estaba maquinando un plan que tenía que ver con una sed de venganza. ¿Dónde se originó esta sed de venganza?
Todos se tenían que arrodillar ante él y en las puertas del rey, todas las cabecitas agachándose, excepto una que se mantenía erguido y no se agachaba, todas las cabecitas agachándose, y el que no se había agachado era el primo de Ester, era Mardoqueo. Uno, si lo lee rápido y no supiera la historia, diría, pero qué mala actitud, ¿cómo no lo va a hacer el nuevo funcionario? Y sin embargo, tiene que ver con una cuestión de que él era judío y lo había declarado, no podía participar en esa idolatría. Lo había declarado de esa manera y no iba a ceder. Imagínense, Amán, nuevo funcionario, sed de poder, todo el mundo agachándose. Un judío no se iba a agachar y a idolatrar, a poner la... ¿Cómo puede ser? Imagínense esa cosa que se va generando. El odio era tal que no solamente quería hacer desaparecer a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Como estas cosas que suelen suceder con el mal, como medio engañoso, se presenta ante el rey y le viene diciendo, pícaro, Amán, vos tenés, bueno, le habré dicho vos, si hubiera argentino lo hubiera dicho vos tenés un pueblo entre tus 127 provincias que no te hacen caso, tienen sus reglas, tienen sus cosas y esto no te conviene. Y Asuero, la verdad es que a su funcionario nuevo le tenía confianza y por supuesto que le dijo, bueno, hacé lo que vos quieras, tenemos que exterminarlo, sí, hacé lo que vos quieras. Y agarró, a ver si puedo sacármelo, sí, y le dio su anillo. En aquella época, el tema del anillo era como una firma. Sandra, cuando tu gerenta firma algo, se hace, ¿no? Se hace. Marcela, ¿estás por ahí? Cuando no te veo, un juzgado determina una cosa, una firma, se hace, no se puede volver atrás. Por ahí hoy, en la sociedad y en la cultura en que vivimos, hay cosas que a veces vuelven para atrás. En esa época, cuando había algo firmado por la ley de los medos y los persas, no había tutía, nada, no se podía volver atrás. Fue de esa manera que el rey se lo dio a Amán. Se hicieron los edictos, doblaron los pergaminos, se puso la arcilla para poder cerrarlo y ese sello era la aprobación del rey para ejecutar este genocidio. Se distribuyó a las 127 provincias, se tenía que publicar para que todos supieran y si uno lo lee, lo ve que fue escrito al principio de ese año y se iba a ejecutar mucho tiempo después. O sea, no solamente para dar tiempo a que las 127 provincias lo tuvieran, sino también para torturar a todo un pueblo. Fíjense la ira, el enojo desenfrenado de esta persona. Si uno lo lee, dice, guay, y entonces pobre, qué cosa, Cenicienta y de Cenicienta esto. Y había algo que el rey no sabía, que Ester era judía. Ella había decidido callarlo porque su primo se lo había sugerido, y la realidad es que el rey en ese momento no sabía que ella se podía ver involucrada en esto también. Pero el plan de Dios estaba en marcha. Y ahora sí, vamos a leer Ester 4, los primeros 16 versículos, situándonos en ese momento, con las cosas que tuvimos en cuenta. Y el versículo 1 nos dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Imagínense que hasta ese momento Ester, historia de Cenicienta, con un lujo, totalmente aislada de todo lo que sucedía, quería saber qué era lo que pasaba porque su primo estaba de esa forma. El 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos.
Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Ester y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado el reino? Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hasta acá la lectura. Y si perezco, que perezca. Qué gran determinación de esta mujer, de pasar al anonimato, al estar una vida de lo abandonado a lo cómodo, del miedo, de no querer enfrentarse porque sabía que si no era llamada podían matarla. Y pide la ayuda a su pueblo, que hagan todas estas cosas para darle fuerza, que el Señor la sostenga. Y qué determinación para hacer lo correcto. Si perezco, que perezca. Y esa pregunta de Mardoqueo, ante toda esta situación, toda la desesperación y la tristeza, de pensar: ¿y si el lugar donde has llegado como reina estaba todo planificado? ¿No será que tenés que involucrarte, Ester? ¿Sería eso lo que había explicado el lugar que ella ocupaba en ese momento como reina? Y el punto 4 que quisiera compartir con ustedes, le puse un título: llegó su hora. Y el versículo 16 nuevamente me hace ruido con todo lo que ella dice, que se los vuelvo a leer. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estoy dispuesta a morir si hago lo correcto, en otras palabras. Qué determinación, qué cambio que podemos ver en esta mujer. El temor que tenía se modificó a la fe en Dios, de la vacilación a la confianza y la determinación. Había decidido hablar claro y con firmeza. Estaba lista para dar la cara ante su pueblo. Había llegado su hora. Qué gran ejemplo el de Ester. Sus asuntos tuvieron que ver con los judíos de la antigua Persia. Y el punto 5 y anteúltimo que quiero compartir con ustedes, le puse el título: involucrarnos, involucrarnos. Fíjense qué diferente suena ante una respuesta de alguna consulta, alguna pregunta o algo que Dios me presente. Involucrarme, yo no tengo nada que ver, yo no. Y la otra respuesta: involucrarme. ¿Qué diferencia hace simplemente una forma de poder expresarlo? Y esto nos enfrenta para ver cuáles son nuestros asuntos. Ella tenía toda esa situación de su pueblo y tenía que dar la cara y hacer algo. ¿Y nosotros estaremos frente a algún llamado de Dios? ¿Ha hecho ruido Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Algo que te está pidiendo y que tengas que darle alguna respuesta? Yo sí. Todos en algún momento tenemos algo para continuar, para avanzar, para poder darle a nuestro Señor.
Y de la misma manera que no sucedió con Esther, de que hubo relámpagos o truenos, porque no sucedió de esa manera, sucedió un día cualquiera cuando empezó toda esta historia con ella. De la misma manera puede suceder con nosotros en cualquier día de nuestro calendario. ¿Serán las preguntas de Mardoqueo alguna pregunta que se aplique a nuestra vida? Pensar, ¿y si el lugar donde vos estás, como abogada, como estudiante de la facultad, como pastor, como esposa de pastor, como contadora en la FIP, como una maestra, como una persona trabajando en un laboratorio, como estudiante de la secundaria pensando en la carrera, como un empleado, como un trabajador, como un jubilado, como mamá, como esposa? No hemos nacido para tener esa situación. La transitamos y es necesaria para desarrollarnos, pero todos tenemos un propósito que cumplir en un calendario donde mucho tiempo antes Dios empezó a trabajar en cada una de nuestras vidas. Quizás estamos en una situación donde desestimamos nuestro día, donde nos pasa lo cotidiano, lo rutinario, parece que todo es igual y no le damos importancia a lo que nos está pasando. Quizás paso el tiempo lamentándome, poniéndome con bronca por lo que me sucedió, viendo siempre la parte vacía y quejándome. ¿Y si lo que te está pasando tiene algún sentido? ¿Y si es necesario que pasemos por una prueba, por una lucha, por una presión para llegar a algo más? Si nos pasa lo mismo que a Esther, donde en algún momento nos confrontaremos con alguna situación y que es necesario pasar toda esta situación. Nosotros hace mucho tiempo estudiábamos mi experiencia con Dios y ahí aprendíamos de que Dios está en actividad todo el tiempo, que necesitamos orar y ser sabios para ver dónde está trabajando Dios para nosotros poder involucrarnos en la tarea, en la función, con nuestros dones, aunque no estemos seguros, aunque no seamos perfectos, pero estar e involucrarnos. Quizás estemos en alguna situación donde estamos tan mal y tan preocupados por nuestra situación que no podemos ver más allá de nuestra preocupación. Y si es así, mi querido hermano, te lo aseguro, que Dios no tiene el oído pesado, Él te escucha. De la misma manera que pudo en esta situación y que ha podido en mi vida y en la vida de muchos. Él está en actividad. Dios no solamente se mueve de maneras extrañas, sino también en cualquier día común, no sabemos cuándo. A fin del año pasado, el grado de Alejo nos regaló un calendario. Nos regaló en diciembre, pero ellos estuvieron trabajando desde octubre del 2014. Empezaron buscando una foto, la recortaron, pidieron los palitos, estuvieron armando el portarretrato totalmente en silencio porque era una sorpresa. Le pusieron los meses y era la sorpresa, el último día de clases con el paquetito y dárnoslo. Y lo estamos usando día a día. El 18 hay algo especial, lo pintamos, y el 20, si el 19 tenemos algo especial. Pero la realidad es que la maestra que pensó en esto lo había pensado mucho tiempo antes, inclusive seguramente cuando planificaba las cosas de su sala. Luego los chicos hicieron cosas, yo lo uso hoy, pero esto fue pensado hace mucho tiempo atrás. Es necesario que tengamos esa sensibilidad para pensar que en nuestro calendario, nuestro día de hoy, pudo haber sido pensado hace mucho tiempo por nuestro Dios. Y es necesario que le digamos, acá estamos. Él dio su vida por nosotros, para cambiarnos, para darnos una nueva oportunidad, un nuevo significado, el verdadero significado de nuestra vida. Y no podemos dar menos. Quisiera hacer un pequeño resumen de cada uno de los puntos, pensando ya no en Esther, sino en nosotros. Quizás hoy estamos viviendo un libro como el de Esther, donde parece que Dios está ausente, pero Él está en cada una de las situaciones donde las que nos pasa. Dios no es un Dios invisible, sino que es invencible. De la misma manera que relatábamos a Esther, sus características y todo, Dios nos conoce en lo profundo, nuestras virtudes, nuestras necesidades, nuestras flojeras, aquellas cosas en que nos cuesta. Él nos conoce de la manera más íntima posible. El plan de Dios está en marcha en cada una de nuestras vidas. Seguramente es tiempo
y llegó nuestra hora de involucrarnos. Él está en actividad. Nosotros tenemos que orar, estar sensibles, pedirle sabiduría para saber dónde nos tenemos que sumar. Al principio de todo, Gustavo había puesto un video donde, si ustedes recuerdan, cada una de los fondos tenían como rayitas. Seguramente tenía que ver con esta cuestión de las cicatrices y demás. A mí no me llegó como las cicatrices. Pensando en el mensaje y todo, me daba la sensación que eran hilos. Eran hilos de cosas que Dios puede hacer y que hace y que hará en cada una de nuestras vidas para sostenernos, para ir más allá, para ver cuál es su propósito. Hay un montón de cosas que no sabemos, que Dios sí, y por eso podemos confiar en que Él nos va a sostener, el que Él va a estar por nosotros, por los demás que conocemos. Cada uno de nosotros tiene un círculo de amigos, de profesionales, de vecinos. Quizás llegó nuestra hora de poder compartir un montón de cosas, de animarnos. Quizás llegó la hora, ante las injusticias, de decir determinados criterios y cosas y fortalezas que tenemos que compartir. Quizás llegó la hora de decir al Señor, acá estoy. Que el Señor les bendiga. En mi corazón estuvieron estas cosas, primeramente en mí, porque hay un montón de cosas que tengo que madurar, que cambiar, pero quería compartirlas con ustedes. Todavía estamos en el principio del año, con cosas por hacer, quizás con algunas pruebas, pero está el Señor que nos puede sostener para seguir adelante. Que el Señor les bendiga en cada una de sus situaciones, de su vida. Voy a estar orando por ustedes. Les pido que oren por mí, porque somos una iglesia, una familia donde nos tenemos que preocupar por cada uno de nosotros. Los amo desde lo profundo de mi corazón. Han estado en mi corazón desde que el pastor me pidió poder pensar en Esther, en las cosas que podemos rescatar de este personaje bíblico, y seguirán en mi corazón porque los amo. Que el Señor les bendiga profundamente.